les felicito por todas estas iniciativas que creo que son muy importantes y más en el momento en que nos encontramos. Bueno, en primer lugar quiero presentarme un poco y como soy matemático, pues para que no piensen que todo es matemática, primero el grupo de investigación que dirijo, el primero que figura ahí, Adolfo López Carmona, es un licenciado premio extraordinario en ciencia política, al que le dirijo la tesis, es un politólogo. Segundo de mi grupo, pues un economista, también fue premio extraordinario, después otro informático, algunos matemáticos, etcétera. Yo llevo unos 23 años casi exclusivos en temas de métodos electorales. Antes había estado en cosas más de numérico y la línea de investigación que defiendo y que impulso en mi grupo pues es análisis y diseño de sistemas electorales basados en conseguir compatibilizar dos cosas, representatividad y gobernabilidad. Parece que son dos cosas totalmente opuestas y que es imposible. Efectivamente, si quisiéramos una representatividad máxima, la gobernabilidad se vendría abajo, pero se puede conseguir una representatividad bastante elevada y también una prima para la gobernabilidad. Por eso de que uno es matemático está más justificado en decir lo que ha hecho. Los sistemas electorales en los que más he trabajado ha sido pues, de España, sobre todo el Congreso de los Diputados, algo el Senado también, pero otros cuantos países como Italia, Polonia, Alemania, Ecuador, Grecia, y Chile y varios más, y fundamentalmente aquellos en los que los trabajos han tenido más impacto son México, el Parlamento Europeo y Suecia. Publicamos en revistas como Electoral Studies, en revista española de Ciencia Política, Polena, que es la equivalente de Ciencia Política en Italia, Hacienda Pública, revistas de las Cortes, revistas de Derecho Político, Annales Operations Research, Matemáticas Social Science, esas ya son más próximas a las matemáticas, pero también las otras que no son matemáticas. Bueno, pues hecha esa presentación, para que no consideren que esto va a ser unas matemáticas que no tienen nada que ver, sino unas matemáticas aplicadas al tema del reparto de los escaños, porque es un problema matemático. Tenemos unos números que son los votos y hay que conseguir transformarlos en otros números que son los escaños. Y eso, pues, en todos los sitios es un problema matemático, digamos, encontrar los métodos. Entonces, la primera cuestión que nos planteamos es si hay razones, yo voy a hablar del sistema electoral para el Congreso de los Diputados, si hay razones ahora para un cambio del sistema electoral, refiriéndome al Congreso de los Diputados. También está ahora el tema de Asturias, pero yo la charla de hoy es el Congreso de Diputados. Entonces, la primera razón es que es muy injusto con algunos partidos políticos, porque se producen grandes discordancias en la representación, es decir, grandes contradicciones entre el número total de votos y el número total de escaños que reciben algunos partidos políticos. Nosotros podemos comparar dos partidos y nos encontramos que uno tiene muchos votos más que otro y a lo mejor tiene muchos escaños menos que ese otro. Entonces también hay una falta de equidad. Falta de equidad es cuando no se da esa contradicción, pero, es decir, el partido que tiene, comparamos dos partidos y el que tiene más votos tiene más escaños, pero tienen casi igual de votos y muchos menos escaños uno que otro. Tenemos un ejemplo claro en el año 2008, cuando dos partidos obtuvieron 306.000 votos cada uno, variaban en total 49 votos solamente. Uno de ellos era el PNV, era el que tenía 49 votos más que el otro, y el PNV se llevó 6 escaños y el otro, precisamente era UPyD, se llevó solo un escaño. Eso es falta de equidad y eso pues, es una causa también de motivo para considerar injusto el sistema electoral español, ¿no? Luego, hay propuestas, por otra parte, hay propuestas académicas, o sea, ¿por qué queremos cambiarlo? Pues también porque hay propuestas académicas que mejoran el sistema electoral, mejoran la representatividad, manteniendo la gobernabilidad. Por otra parte, tenemos el informe del Consejo de Estado, que el gobierno de Zapatero encargó, porque pensaba, parecía ser, que iba a reformar la ley electoral, pero le encargó al Consejo de Estado y el Consejo de Estado le dijo que había que reformar la ley electoral porque había alguna injusticia muy clara entre unos partidos y otros. Entonces, el informe del Consejo de Estado también es bastante favorable para cambiar el sistema electoral. Por otra parte, la primera manifestación que se produjo hace ya 15 de mayo, aquella, pues fue el de los indignados, se llamaba de los indignados. Después empezó que si 15M, que si DRI, esto y lo otro y muchas más, ¿no? Pero todas esas manifestaciones, que empezó la primera por ahí, todas han llevado como primer punto siempre la reforma del sistema electoral. Ya no es una cosa de la que se habla justo después de unas elecciones, ya es algo que está en la calle. Ya hay muchísima gente que sabe que el sistema electoral es injusto y que hay alternativas.
Ya no se nos puede engañar tan fácilmente. Si queremos más cosas, por ejemplo, Actuales sacó firmas para la reforma del sistema electoral y en menos de 3 días ya tenía 90.000 firmas, ¿no? Las encuestas del CIS sobre la clase política también dejan mucho que desear y sería conveniente entonces, otro motivo para cambiar de sistema electoral, mejorar el sistema electoral. Bueno, brevemente haré una pequeña introducción a los sistemas electorales y mostraré algunos repartos discordantes y luego iré a la propuesta. En primer lugar, sobre el tamaño del Parlamento, digamos que eso no es un problema para la forma en que nosotros hacemos el diseño del sistema electoral. El sistema electoral puede ser bueno con 300 diputados, con 400, con 500, con los que se quiera. Las técnicas antiguas decían, hombre, pues si aumenta el tamaño del Parlamento, aumenta la proporcionalidad. Si las circunscripciones son más grandes, aumenta la proporcionalidad. No necesitamos de nada de eso porque podemos transformar los votos en escaños con otros métodos más recientes o con otros métodos no tan recientes. Suecia lleva desde 1917 haciéndolo y lo ha hecho bastante bien, sin necesidad de recurrir a lo último, ¿no? Entonces, las circunscripciones, que es la otra cuestión, también a nivel nacional, pues queremos presentar una propuesta que no requiera modificar la Constitución, por lo tanto las circunscripciones serán las provincias junto con Ceuta y Melilla. Las circunscripciones pues, se hacen en cada momento por una motivación de tipo geográfico. Si hay una barrera geográfica grande pues, que les separa unos de otros, pues se intenta representarlos de un lado, se intenta representar a los otros, si está el mar de por medio, como pasa en la isla, etcétera. O si hay una tradición administrativa. Eso es lo que llevó, por ejemplo, en el año 77, pues la provincia tenía un impacto grande, las comunidades autónomas ni existían entonces, ¿no? y se hicieron las provincias, ¿no? En nuestro caso, pues no tocaremos nada, porque lo que queremos hacerla dentro del marco constitucional y eso implica que sean las provincias. Otra cuestión importante cuando se diseña un sistema electoral son las barreras. Y nosotros, pues, a fuerza de calentarnos la cabeza, pues, observamos que las barreras clásicas consisten, la barrera es un impedimento a ciertos partidos, una penalización para obtener escaños, para que no se produzca una fragmentación muy grande. Entonces, las barreras clásicas lo que tratan de hacer normalmente es decir, le exigimos tal porcentaje de votos a los partidos, ¿no? Bueno, esas barreras la mayor de las veces no sirven para nada o cometen injusticias muy grandes entre el partido que se queda al borde de alcanzar la barrera y el que lo pasa, ¿de acuerdo? Entonces nosotros utilizamos otro tipo de barreras y que veremos también ahora después en qué consiste. Por último, la representación de los partidos políticos, pues clásicamente se viene, la mayoría de las veces, se vienen distribuyendo los escaños de cada circunscripción, esa circunscripción y punto final. Y entonces a los partidos les queda luego la suma de lo que han obtenido en todas las circunscripciones. Pero hay otros métodos que corrigen los desfases que se producen en esos repartos. Y esos son los métodos importantes. La culpa, ahí pone Huestes, pero es Huestes y Don, de los que he metido ahí en la misma transparencia para ahorrar un poco de tiempo. La culpa del sistema electoral español se suele echar toda al método Don. Dice, lo que hay que cambiar es Don. No, eso no es cierto, no hay que cambiar Don. El método Don pues, tiene una forma de repartir siempre proporcionalmente. Otra cosa es las reglillas técnicas equivalentes, de dividir por 1, 2, 3, 4, etcétera. Pero técnicamente siempre es multiplicamos los votos por un factor y salen unas cantidades que hay que redondear enteros. El método Don, las cantidades que salen se queda con la parte entera. Mientras que el método Seldagüe, del 0,5 para arriba redondea hacia arriba y del 0,5 para abajo hacia abajo. Como parece lo más normal, es imparcial, digamos. Sin embargo, el método Don se queda con la parte entera. Por lo tanto, hay que buscar factores más grandes. Ahí tenemos un ejemplo de uno que tenía de cuota 0,5. Para quedarse con la parte entera, para darle un 1 a ese, hay que multiplicar por el doble de lo que hay ahí. Es decir, el primer partido se tendría que ir a 22 escaños. Entonces, el método Don, digamos que penaliza mucho a los partidos que no llegan a corresponderle un escaño. En el momento que le corresponden menos de 0,90 es muy difícil conseguir ya un escaño. Lo pierde casi todo. Eso no pasa nada si es una vez. No pasa nada si es una vez. Ahora, si son 52 veces y una vez pierde 0,7, otra vez 0,6, otra vez 0,8, la pérdida puede ser grandísima, ¿de acuerdo? Pero el método Don es uno de los más recomendables, el más recomendable cuando se hace reparto a partidos. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es 50 repartos diferentes, ¿de acuerdo? En general se busca una serie de propiedades y el método Don
y el método de Wester son los que más verifican y son los que se deben de utilizar. Entonces, cuando vamos a diseñar un sistema electoral, cogeremos generalmente nosotros un método aceptable que debe de ser el método Down si es reparto a partidos, y si son repartos dentro de un mismo partido, el método Wester porque es imparcial. A veces hay que hacer repartos dentro de un mismo partido. Bien, vamos a ver entonces en qué consiste, cómo diseñamos los sistemas electorales. Nosotros no pensamos ya en que si cambio Down por restos mayores, o por Serlagüe, o las circunscripciones las hago más grandes o más pequeñas, sino planteamos una serie de principios como los que hay ahí escritos. Un sistema electoral debe de ser representativo. Para ser representativo, la proporcionalidad global que tiene que dar con el índice de Rose o con el índice que se quiera medir debe de ser elevada. No tenemos que marcar un número, pero elevada no es un 80 como teníamos en el año 77 o en el año 79 en esas elecciones, 80-82, es del torno de 95, es ya elevada. Muy elevada sería 98-99, el 100% es imposible. Proporcionalidad elevada es el primer criterio, lo primero que queremos. Nosotros buscamos propiedades y luego decimos cómo se hace el método. La segunda propiedad es evitar discordancias o contradicciones al comparar dos partidos, sus votos totales con sus escaños totales. Un partido que tenga un solo voto más que otro no debe de tener un escaño menos que ese otro. ¿De acuerdo? Es una contradicción, tener más votos y menos escaños. Entonces vamos a diseñar un sistema que no ocurra eso. También tenemos que evitar, o también tenemos que conseguir que sea ecuánime, que a dos partidos que tengan similar número de votos, nunca se va a dar igual número de votos, similar número de votos. Similar número de votos, si estamos hablando de las elecciones al Congreso de los Diputados, donde un escaño suele costar cerca de 70.000 votos, pues es que varían 10 o 12.000 votos. Eso es similar número de votos, eso están casi igualados. Entonces, bueno, que se lleve el que tiene más un escaño más, pero no más. Es decir, deben de tener igual número de escaños o muy poca diferencia, un escaño normalmente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es que sea ecuánime. Luego, España es un sitio de los más complejos, para un país de los más complejos al diseñar un sistema electoral, y tienen que estar representados los principales partidos de ámbito regional. No concebimos representatividad si un sistema electoral llega y en Asturias existe un partido que se llama Asturiano, por ejemplo, y que es el que más votos tiene. Pero claro, como a nivel nacional eso representa solamente el 0,3 o el 0,4%, lo dejamos fuera, ¿no? 0,5. Entonces, los partidos regionalistas principales deben de obtener representación. Algunos líderes políticos decían, representantes de comunidades decían, en España se arregla poniendo una barrera del 5% fuera todos los partidos de ámbito regional. Eso lo hemos oído yo creo que algunos en televisión y sabemos de quién, ¿no? Bueno, pues eso no se concibe como representativo. ¿Por qué? Porque si en el País Vasco dejamos el PNV fuera porque tiene solamente el 1,25% de los votos, los vascos no se van a sentir representados, ¿de acuerdo? Entonces, los partidos importantes de ámbito local tienen que tener representación. Y última, para hablar de representatividad y gobernabilidad, es gobernabilidad. No es tan fácil de decir que es gobernabilidad, posiblemente Óscar después lo podrá decir mucho mejor, pero digamos facilidad de formar gobiernos estables, ¿no? Entendemos que el partido más votado es el que debe de tener más posibilidades de entrar en un gobierno, a formar gobierno. Entonces, una forma de medir eso siempre puede ser el partido más votado, su porcentaje de escaños debe de ser superior al porcentaje de votos, debe de estar primado. Y esto choca muchas veces. Pues fíjense, esto que choca decirlo es lo que ocurre en casi todos los sistemas electorales del mundo. Sea como sea, el partido más votado suele estar sobre representado. ¿Por qué? Pues en unos casos porque se trata de sistemas mayoritarios. Y ahí es que casi todos los escaños se los llevan entre los dos más votados. Los medianos y pequeños van fuera. Entonces está sobre representado. A veces está el segundo más sobre representado todavía que el primero. Pero el primero debe estar sobre representado. Un caso, los mayoritarios, es evidente. Otro caso, otra forma de conseguirlo, los sistemas electorales, es metiendo muchas circunscripciones pequeñas. Porque en las circunscripciones pequeñas, los partidos medianos y pequeños van fuera. Y por lo tanto, esos escaños son para ellos. Entonces, otra forma, sin decirlo, que estamos primando. En otros casos lo dicen claramente. Italia te dice el 55% de los escaños es para la coalición ganadora. Así es que Bersani, que ha obtenido prácticamente el 34% de los votos, se ha llevado el 55% de los escaños, su coalición.
Beppe Grillo con el 33 y Berlusconi con el otro 33, pues han repartido el otro 45 a medias, ¿de acuerdo? Entonces, en unos casos se dice directamente. También lo hace Grecia, también lo hizo México. México decía, de 500 escaños que tiene el Parlamento, 251 es para el que gane, para el que más votos tenga. Bueno, eso es, digamos, gobernabilidad absoluta, aunque no representatividad. Entonces tiene que estar primado el partido vencedor. Y podemos ver nosotros que eso ocurre en las elecciones, por ejemplo, de Reino Unido del 2010, el Partido Conservador pues obtuvo el 36% de los votos y el 46% de los escaños. Bueno, ese que es mayoritario, pero ahora vamos a otros que no sean mayoritarios. No he actualizado los datos, pero ahí tenemos Italia, que siempre es un buen ejemplo, cojamos la elección que se coja, 37% en 2008 de los votos, 44% de los escaños. Alemania, que dicen, esta es la proporcionalidad máxima. Sí, hombre, después de haber metido una barrera, un tijeretazo del 5%, ya ha dejado unos pocos partidos ahí sin escaños ninguno. Cuenta los votos de todos los partidos y se observa entonces, en 2005 tenía el 34% de los votos y el 40% de los escaños. España, ese siempre, ¿no? En 2008 tenía el 43 y el 48 de los escaños. Ahora tiene el 44 y el 53, ¿no? En esta última, no tengo ahí los números, pero también muchos más. Grecia, 43, 53. Ahora, hay 3 países, Israel, Holanda y Estonia, en los cuales el porcentaje de escaños y de votos del partido vencedor suele ser casi idéntico. Ahí tenemos Holanda, ¿no? Holanda, 20,49%, 20,67% de los escaños. Prácticamente idéntico. Una representatividad magnífica. Fíjense los resultados de los escaños. Primer partido, 31. Segundo, 30. Tercero, 24. 21. 15. 10. 10. 5. 2. 2. 150 suman eso, 150. Hacen falta 76. Luego, la coalición de los 3 primeros forma 76. Si quitamos el primero e intentamos una coalición, necesitamos ya 4 para la mayoría absoluta. ¿Eso es factible en un país como España? ¿Una fragmentación de ese tipo formar gobierno? Por eso, los 2 o 3, el otro es Israel, en España no sería factible y hay que pensar en la gobernabilidad también, ¿de acuerdo? En cuanto a las barreras clásicas, es un corte así. Si no llega a 15.000 votos, o si no llega al 3%, o si no llega al 5%, 0. Y luego lineal, ¿no? Lo que nosotros proponemos es una barrera de este tipo. Hasta aquí 0 y luego la línea arranca de ahí, no tiene salto, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia en las barreras. Bueno, entonces, ¿cómo se puede conseguir? ¿Cuál es el problema de los sistemas electorales? Cuando hay muchas circunscripciones y en cada una de ellas se hace un reparto independiente a los partidos, entonces cuando se suman los escaños de los partidos, siempre, sea con el método DOM, sea con restos mayores o sea con el que sea, siempre van a aparecer desajustes y contradicciones entre el número de votos y número de escaños de los partidos. Y muchas circunscripciones hay en muchos países por distintas razones. Ahí tenemos Italia, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, España, etcétera, ¿no? Pues en cualquiera de esas, si vamos viendo, nos encontramos contradicciones. Italia, 2 primeros partidos, la sinistra del arcobaleno y la destra, ambas cada una alrededor de 1 millón de votos. Luego MPAS, 400.000. MPAS se lleva 8 escaños y la otra ninguno, ¿de acuerdo? Eso en Italia, por ejemplo. En Chile, 3/4 de lo mismo entre el Partido Comunista y el Partido Radical Social. 400.000 votos, 0 escaños. Menos de 200, 4 escaños. En Argentina, 1.200.000 frente a 1 millón. En Colombia, 316.000, 7 escaños. 235.000, 11. Contradicciones una tras otra, ¿no? Brasil, 6 millones, 62 escaños. 5 millones, 89. ¿Por qué? Porque hacen muchas circunscripciones reparto independiente. Y nuestra querida España, que esa es la que se lleva la palma cuando uno compara con todos los países. No he encontrado un país donde haya más contradicciones, más discordancias entre votos y escaños que España. Y importante, empezamos ahí, voy a poner 2 o 3 ejemplos nada más, en el año 82, que ya marcó por dónde iban a ir las cosas. UCD, 1.300.000, 11 escaños. CIU, menos votos y 12 escaños. En la misma elección, Partido Comunista, 800.000, 4 escaños. Mientras que CIU tenía 12. El CDS tenía 600.000, 2 escaños. El PNV, 8 escaños.
con 400.000 votos. Ya se veía por dónde iban a venir las cosas del sistema electoral. Los partidos que tuvieran sus votos dispersos los iban a perder casi todos, mientras que los partidos que concentraran no. Si nos vamos a 2008, ahí tenemos de nuevo IU, que tiene 1 millón de votos, 2 escaños, mientras que CIU, con sus 700, tiene 10 escaños, ¿no? A uno le salen a medio millón y a otro le salen pues, a 60 o 70.000. En ese año es donde estaban el 306.000 y el 306.000. 306.079 tuvo UPyD un escaño, 306.128, 6. Una falta de equidad tremenda, ¿eh? Bueno, y la última pues la tenemos aquí, Izquierda Unida, que obtiene 11 frente a CIU, que tiene 16, UPyD, que le gana a CIU en votos, pero tiene la tercera parte de escaños, menos de la tercera parte. Es más, le superan escaños hasta a Mayú con 300.000 votos le supera, ¿eh? Ese es el problema de hacer las cosas así, ¿no? Entonces, el principio de una persona, un voto, pues puede quedar muy desfigurado con las fórmulas que utilizamos para transformar los votos en escaños. Dependiendo de esas fórmulas, pues puede resultar que eso de una persona, un voto, pues deje mucho que desear. Muchos países han conseguido resolver el problema cogiendo y asignando los escaños totales en función de los votos totales de los partidos. Y entonces, en muchos países jamás ha ocurrido una sola contradicción. Por ejemplo, Suecia. Ustedes entran en Internet, buscan en Electoral, buscan Suecia desde 1917 hasta la actualidad, a ver si hay una sola vez, en que un partido con más votos que otro reciba menos escaños. Jamás, ¿no? Pues bueno, nosotros podemos hacerlo también. Se trata de no dedicarse a repartir circunscripción a circunscripción como se hace ahora. El procedimiento que vamos a utilizar para nosotros es, primero, distribuir los escaños, la mayor parte de los escaños, en proporción a los votos totales de los partidos. Segundo, utilizar una pequeña porción de escaños para favorecer, no dárselos, no asignárselo al partido más votado, sino favorecer con ese reparto al partido más votado, para la gobernabilidad. Entonces empezamos ya a describir la propuesta. Sería, como queremos que entre dentro del marco constitucional, Ceuta y Melilla tienen que seguir con un escaño porque están obligadas por la Constitución y si no hay que cambiar la Constitución. En segundo lugar, tenemos la posibilidad de mejorar un poco el reparto entre las provincias. En lugar de darle 2 a cada uno iniciales, se le da 1 a cada uno. Los 298 se reparten en proporción a la población, ¿no? Y entonces eso daría pues, que Madrid, que ahora está en 36, pasaría a 43, proporcionalmente le corresponden 50, mejoraría un poco su situación. Lo mismo con Barcelona, las más grandes suben, las medianas se quedan tal cual y las pequeñas pues lo que hace es que pasan de 3 a 2 la última. Y ahora viene cómo se hace la representación de los partidos. Para conseguir que el Parlamento no se fragmente, hay que penalizar un poco por abajo y favorecer por arriba. Esas son las dos. ¿Cómo se puede penalizar por abajo? Los votos totales de los partidos no los vamos a usar para repartir directamente los escaños, sino que vamos a disminuir un poco los votos totales. Ese número que aparece ahí es un número aproximado, indicativo, pero los políticos tienen opción a cambiarlo. Si nosotros rebajamos en un 0,25%, o sea, contamos los votos totales, 23 millones, por ejemplo, aplicamos el 0,25, que salen 60.000 votos. Los partidos que tengan menos de 60.000 votos no entran en el reparto. Y a los demás se les restan a sus votos 60.000. De tal forma que el que tenga 70 tampoco se lleva, el que tenga 80 tampoco. El primer escaño cuesta. Hay que irse a 120 o 130.000 votos para el primer escaño. Pero de ahí para arriba repartimos 325 en proporción a los votos totales. Ese es. Segundo reparto, quedan 25 escaños. Ahora se reparten los 350 en proporción al cuadrado de los votos totales. Esto. Y por lo tanto, pero sin que ninguno pierda. Y por lo tanto, esos rellenan, como es al cuadrado de los votos totales, se van hacia el partido más votado. En el año 96 no se irían todos al PP, porque el PSOE estaba casi igualado. Pero si está distanciado, van favoreciendo. Y le ponemos un límite. Esto es para favorecer la gobernabilidad. Pero si tienes 176 escaños ya no hay que primarte nada más. Si quedan escaños después de eso, se siguen repartiendo en proporción a los votos totales, no el cuadrado. Esa es la técnica. Y ahí en la hoja de una conferencia debe de quedar
debe de transmitir uno muy pocas cosas. Y yo en la hoja le he escrito dos cosas. Por un lado, los principios que queríamos y por otro lado, los resultados. Entonces, esos serían los resultados para los partidos. Los partidos tendría el PP, al llegar a 176, se sigue ya repartiendo en proporción a los votos totales, entonces se quedan 176, ya no consigue ni uno más. El PSOE quedaría 105, Izquierda Unida quedaría en 24, UPyD 16, CiU 14, PNV y Amaiur 4, etcétera. ¿De acuerdo? Ese sería el resultado. Y ahora preguntarán ustedes, bueno, has dicho cuántos escaños va a tener Asturias, que son 8, Madrid 36, etcétera, y cuánto tienen los partidos, pero ¿cómo se reparte esto dentro del ambiente nacional, ¿no? Y ahí están las técnicas más recientes. Aplicar la biproporcionalidad. ¿En qué consiste? Bueno, primero, porque en España siempre se pregunta lo mismo. ¿Eso lo ha hecho alguien? Porque si no lo ha hecho nadie, puede ser una elucubración de uno que esté medio chalado y entonces no nos demos cuenta los demás, más si es matemático, ¿cómo le vamos a corregir? Pero si lo ha aplicado otro, pues ya es distinto. Bueno, en 2008, primero la biproporcionalidad lleva menos de 20 años de haberse inventado. En 2006 la aplicó el distrito suizo de Zúrich. En 2008 ya se unieron a él Aargau y Schaffhausen. Y después creo que hay varios más que las van a seguir aplicando. Es el único país hasta ahora, aunque ya se está proponiendo en muchos sitios, que la ha aplicado. ¿Y en qué consiste eso, para terminar? Pues que nosotros tenemos por una parte aquí las provincias, además de Ceuta y Melilla, por allí los partidos. Y la provincia primera tiene que tener 43, y el partido primero 176, y la provincia segunda 37, etc. Y de por medio tenemos 1.720.000 los votos del PP en Madrid, 879.000 los votos del PSOE en Madrid, y así sucesivamente. Y aquí, cuando llegamos abajo, pues 3/4 lo mismo. La tabla esa está rellena de números. Y entonces hay que multiplicar por unos factores las filas, y eso es proporcionalidad, y por otros factores las columnas simultáneamente, y las fracciones que salen, redondearlas al entero más próximo. Ese es el método. Biproporcionalidad significa doble proporcionalidad. Factores por las filas para las provincias, factores para las columnas. Los factores son muy difíciles de buscar, ¿eh? Una vez que redondeamos, pues ya nos quedan los escaños de cada uno. Los factores son muy difíciles de buscar. Tenemos que programarlo en un ordenador porque hay que hacer muchas cuentas. No es como ahora dividir por 1, 2, 3, 4. Son todas simultáneamente y eso requiere muchas cuentas. Hay un programa en la red ya, de la Universidad de Augsburgo, también lo tenemos nosotros, que uno lo puede pinchar, mete los datos y le sale. Y es muy fácil de comprobar que están correctos. Y de todas formas, en todo partido habrá un matemático que puede programarlo y comprobarlo. Pero eso hay que hacerlo así. Esa es la parte difícil. La parte difícil. No lo podemos hacer con la calculadora de mano dividiendo por 1, por 2, por 3, por 4. Para terminar, la propuesta nuestra contempla listas desbloqueadas y el sistema mejor es que aparecen los nombres, los candidatos, fulano de tal, el primero, y arriba aparecen unos calificativos que no le dan duda a los electores. Por ejemplo, excelente, muy bueno, bueno, aceptable, algo que no dé duda. Por ejemplo, podría dar duda poner 1, 2, 3, 4, 5. Porque uno es que lo quiero en primer lugar o una calificación baja, ¿de acuerdo? Entonces, papeletas que daban lugar a dudas las recordarán en Florida, ¿no? Las mariposas aquellas que le querían votarle a uno y la votaba al candidato contrario. Algo que no dé duda, como eso. Y después la puntuación de cada uno es su mediana. Es uno de los métodos más sencillos para el elector, más sencillos y menos manipulable. Mucho menos que si fuera una media con números, mucho menos, ¿eh? Bueno, pues con eso nosotros hemos hecho una propuesta que es una representación más justa para los electores, las circunscripciones son más adecuadas, representación más justa para los partidos, es ecuánime, es proporcional, prima al partido vencedor. Todos los candidatos tienen opción de ser elegidos, no elimina a los partidos estatales que ocupan la tercera, cuarta, quinta posición, no es un experimento arriesgado y, por supuesto, admite variantes. Cuando nosotros decimos el 0,25, los partidos pueden acordar que eso es poco o que es mucho. Hacer sus pruebas con todas las elecciones, es decir, pues ponemos el 0,30 o el 0,40 o el 0,50, 25 escaños, puedo poner 30, puedo poner 20. Muchas gracias por su atención y después contesto a las preguntas.